En realidad la sorpresa es nuestra, porque después de maniobras increíbles desde el punto de vista tecnológico, lo tenemos ahí para hablar con él. Tiene que ver con una película que se va a estrenar el 19 de marzo. Quiero que tomen nota, quiero que estén atentos. Esto va a ser en El Gomón. Se viene, no sé si una secuela, una continuidad, ahora lo vamos a hablar con él. La película que se está estrenando el próximo 19 es Marcado. Marcado es un thriller policial que lo tiene como director a Iván Moravsky, que está en línea con nosotros. Iván, ¿cómo te va? Buen día. Hola. Hernán y Mali te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Todo muy bien. Todo tranquilo. Esto está, Bien, bien. esta está como para poner en la próxima película, ¿no? Cómo conectarse con el director de alguna manera para poder Fue tremendo. charlar. Qué locura, querido, por Fue favor. Qué mal Fue nos casi juega la tan- tecnología, tan ¿no? complicado. Fue casi tan complicado como un día de rodaje. Mirá que tío. Ya lo creo. Bueno, Iván, Marcado es, ¿qué? ¿Es parte, es antesala? ¿Cómo lo relacionamos con Merchi? Con el Merchi, con la Eh, película anterior. el Merchi. Sí, técnicamente es un spin-off. Ok, Un spin-off es cuando se desprende de la película original otra obra sí. en donde el protagonista es un personaje secundario de la película original, ¿no? Ok. Es decir, doy un ejemplo como muy conocido, que con Rocky, la saga de Rocky, después hubo la saga de Creed, ¿no? Exacto. Que era el hijo de Apolo. Sí, sí. En Walking Dead también está lo mismo, Ujú. hay varios Bet- spin-offs de varios personajes. Better Call Saul Y podría bueno, llegar a ser otra también. exactamente. Ujú. Esa es otra. Después Star Wars tiene un montón de spin-off de Exacto. varios personajes. Así que acá recuperamos a un personaje coprotagonista del Merchi, Ujú. que es el personaje de Alonso, que tiene un final abierto en esa película, en el Merchi, Sí. y que bueno, se cuenta un poquito cómo fue su pasado, cómo pasó de trabajar en el servicio penitenciario para luego empezar a trabajar en el mundo criminal para un prestamista, Ujú. y se explora qué pasó con él después, por eso hay dos líneas temporales que se cruzan, qué pasó con él después de los visto en el Merchi, ¿no? De ¿Qué los sucedió sucesos, claro. con ese final abierto? Que no lo digo porque si alguien no vio el Merchi, Bien. no tiene un spoiler. Si alguien no vio el Merchi, ¿cómo lo puede ver? ¿De qué manera hoy El podrían Merchi se conectarse puede con...? ver, Sí. el Merchi se puede ver por Cinear de forma gratuita. Ajá. Haces una cuenta ahí de usuario que es muy simple, Sí. unos pasos muy simples de registrarse en Cinear y la ves de forma gratuita. Esa es la parte más fácil. Después se puede ver por Amazon también, pero bueno, eso ya hay que pagar, ¿no? Ok. Así que bueno. Claro. Esa primera película del 2018, que es el Merchi, de la cual se desprende esta propuesta de Marcado, es una película que te llevó ¿cuánto tiempo? Porque muchas veces nos metemos en este camino, lo difícil que es para el director, en este caso vos, habiendo escrito la película, con la idea y con todo ese desarrollo. ¿Cuánto tiempo lleva el hacer cine en la Argentina? Como para que el público también entienda lo difícil que es, lo complejo que es llegar a lo que va a pasar el próximo jueves 19, cuando estrenes este spin-off de aquella película del 18. Bueno, el Merchi fue un largo proceso. Primero yo escribí el cuento porque está basado en un cuento mío, Ujú. ese es el guión del Merchi. Después Sí. yo ni siquiera estudiaba cine cuando hice ese cuento. Mira. Es un cuento que después publicó una revista digital, literaria, Ujú. y bueno, pasaron años y yo mantuve ese cuento, siempre el interés de en algún momento que estudie cine y haga cine, llevarlo, filmarlo, ¿no? Entonces el día que se hizo la presentación para elegir la tesis de la obra en la escuela donde estudié cine, Ujú. llevé la historia del Merchi, gustó y bueno, pusimos a hacer el trabajo de transposición literaria, ¿no? Que es Sí. convertir ese cuento en un guión cinematográfico para una película. Ujú. Todo ese proceso fue todo 2018, donde también hicimos el rodaje, Sí. y parte del 2019, así que prácticamente, en resumen, tuvimos un año y medio para desde el minuto uno, digamos, desde que empezó a darse luz verde al proyecto hasta que se estrenó la película. Ujú. ¿Y dónde surge la idea de hacer un thriller policial? ¿Por qué esa es la estética que busca tu vínculo cinematográfico? A mí me gusta mucho el policial negro por las temáticas que toca, ¿no? El Ujú. thriller, el policial negro, el cine noir, denuncia de alguna manera la falla del sistema, ¿no? Entonces,
es una forma de reflexionar sobre varias cosas, ¿no? El cine negro es un cine que critica la falla del sistema capitalista en un punto, porque plantea que los personajes o los seres humanos en ese afán de conseguir dinero y bienes materiales son capaces de corromperse y de hacer cualquier cosa. Entonces lleva a las personas, es muy común la figura en el cine negro del policía corrupto, ¿no? Claro, claro. Un personaje que tiene que cumplir la ley y no violarla, en cambio hace todo lo contrario, ¿no? Por dinero. Y bueno, funciona también el crimen la figura del crimen organizado, ¿no? Uh-huh. El crimen organizado que supera al sistema, ¿no? O sea, evade está por el arriba sistema, y que incluso le da ventajas para seguir funcionando, porque hay a veces leyes que lo amparan, ¿no? Abogados corruptos que también le encuentran la vuelta. Entonces, todas esas temáticas a mí me interesan mucho para analizar la condición humana, cuestiones del ser humano, ¿no? De la psicología y del funcionamiento social, casi un estudio antropológico, lo que se hace en el cine negro también. Te lo preguntaba porque si bien, digamos, son temáticas habituales, creo que está en boca de todos esa corrupción policial, esa idea de que hay como una mafia que está por encima de la justicia y todo lo demás. No es tan habitual como parte del cine argentino, o sea, no termina apareciendo muchos títulos en esa dirección que, como vos señalás, digamos que casi te diría que la mitad de cualquier portal de noticias tiene algún vínculo con todas estas líneas argumentales que vos estás tirando. Sin embargo, no parece que se lleven a la práctica tan habitualmente en nuestro cine. Por eso te preguntaba esa selección, ¿no? Sí, acá hay antecedentes de Aristarain, hacía mucho este tipo de cine en los 80, 90, uh-huh. Con tiempo de Valientes, bueno, sí. La parte de León. Después se abandonó un poquito, se cruzó un poquito con la comedia, Cifrón hizo algo como Tiempo de Valientes, pero bueno, no tenía un tono ni dramático ni de cine negro, sino que era combinado con comedia. Uh-huh. La propuesta de esta película es distinta, es ya con un tono más serio, sombrío, oscuro, y con hay un momento de comedia como para aligerar un poco el tono en algún momento, pero bueno, se toca el tema de forma seria, ¿no? Uh-huh. Así que es una lástima, así que no haya más producciones de thriller policial. Hay algunas, pero no, son las menos, ¿no? Sí. No, a ver, es una lástima que en estos momentos haya toda una discusión porque merma mucho la actividad cinematográfica, porque esa actividad cinematográfica definitivamente que es un reflejo de lo que nos pasa, y efectivamente en esta línea lo está contando Iván Moravsky, que el próximo 19 de marzo va a presentar Marcado, su segunda película, ¿no? Marcado va a ser la segunda. Va a ser la segunda película. Exacto, va a ser en el Cine Gomón, Rivadavia 1635. Ya hemos charlado muchas veces cómo es la actividad del Gomón, así que cuanto más cercano a la presentación vayan, y esa continuidad de gente le va a permitir seguramente mantenerse en cartel y poder mostrar, entre otras, una actividad que te vincula también con algunos actores. Estoy viendo ahí, entre otros, aparece la actividad de Fiore y otros tantos actores y actrices que se volcaron a sumarse a Marcado. ¿Cómo es la vinculación con ellos? Sí, en esta película tienen un papel secundario destacado Celeste Muriega. También, sí. Gustavo Garzón. Alejandro Fiore, bueno, uh-huh. Y Gustavo Garzón, ¿no? Sí. Celeste Muriega tiene el papel, el tópico del cine negro de la femme fatal, ¿no? Claro. La mujer fatal. Explora ese personaje. Garzón hace un ex militar y Fiore de un capanga del pabellón de la cárcel. Uh-huh. Ellos tres, bueno, se vincularon con la productora una vez que le hicimos llegar la propuesta y se mostraron interesados, y bueno, fue un proceso de negociación y de tratar de que estén presentes, y bueno, por suerte les interesó el proyecto y pudimos contar con ellos. Bien.
Cristian Velázquez es el actor protagónico, es el que encarna a Alonso. Ya había estado en el Merchi, Claro, así que ya tenés ahí como claro. un diálogo de la historia bastante interesante con él. Mm. Hay una continuidad de varios actores que estuvieron en el Merchi, ¿no? Hay otros, él es el protagonista que vuelve en esta película como protagonista. Sí. La anterior no lo era, pero en esta sí. Y después hay otros personajes que también vuelven, que estuvieron en el Merchi. Hay 4 más que, bueno, que se resuelve también qué pasó con ellos, ¿no? Como que se cierra ahí un montón de tramas que quedaron abiertas en la película anterior. En la película anterior te llegó a recorrer, digo, la película se presentó en otros lugares. ¿Cómo fue ese rebote internacional del Merchi que hoy genera, me imagino, como cierta expectativa este spin-off? Sí, nos fue bastante bien teniendo en cuenta los recursos con los que contaba la producción para hacer esa película. La película El Merchi fue el resultado de una tesis audiovisual. Éramos alumnos de la carrera de cine todavía cuando lo hicimos. Ni siquiera éramos profesionales, como se dice. Sino que éramos alumnos, era nuestra tesis. Lo que sucedió es que salió tan bien que, bueno, pudimos comercializarla, ¿no? Creo que fue en el 2021 que me contactó un agente que vio el tráiler, que subía a una página de servicio en todas las películas, que es IMDb, y en ese tráiler, bueno, lo vio y me propuso por mail, todo en inglés, ¿no? Que él contaba con el contacto de varios distribuidores internacionales y si me interesaba comercializar la película. Bueno, fue un largo proceso en el que fuimos intercambiando mail, le mandé la película completa y bueno, contactó a una distribuidora que le interesó la película y bueno, ahí empezó, digamos, su recorrido internacional, ¿no? Hoy el Merchi está en varias plataformas internacionales, las más conocidas Apple TV, Amazon Prime, después hay un montón más, Roku TV, Tubi, que son internacionales, o sea, acá no las podés, si vos querés ver el Merchi a través de esas plataformas, Tenés que ir a cinear. no podés, tenés que ir a cinear. Pero bueno, eso nos permitió tener un alcance internacional, incluso se hizo una edición en físico, porque todavía en el exterior el físico, el Blu-ray, todavía se comercializa. Entonces yo incluso me hice traer desde México el Merchi en Blu-ray. Qué bueno. Bueno, fue medio impactante ver las películas en algo físico, ¿no? La molécula, ¿no? Claro, que ya no existe, no en ningún lado, ni el VHS. No, el VHS no, pero hay algunos comercios de Blu-ray y DVD en Capital, pero son los mínimos, ¿no? Claro. Y muy loco después tener la película que hiciste en tus manos, porque es todo digital, ¿no? Sí. No, es que justamente te iba a preguntar eso sin saber lo de este formato físico que te llega, pero digo, ¿qué le pasa a ese...? Ahí la muestro, si quieres. Bueno, dale. Estamos charlando, quiero decirle a quienes nos están escuchando, estamos charlando con Iván Moravsky, es el director de Marcado, y ahí nos está mostrando el Blu-ray del Merchi, la película que le llegó desde México, ¿no? Esta es una película que en México terminó llegando a este formato. Bueno, este Blu-ray se vendió en México y en Estados Unidos, y no me acuerdo si en algunos países de Europa también. Mirá. Yo tengo una prima en México y bueno, me lo envió. Qué bueno. Así que, te decía, más allá de esta característica tan especial, pienso a ese director novato que de su ópera prima termina recibiendo un llamado internacional y haciendo que esa ópera prima tenga una repercusión mundial. Digo, debe hacer un flash en la cabeza tremendo, ¿no? Sí, bueno, fue lo que impulsó a que siga, ¿no? A que funde una productora con colegas y amigos de esta que es cine urbano, se parece a Circo Urbano. A Circo Urbano, exactamente. Lo estaba pensando hace un ratito también. Así que, bueno, fundamos con ese impulso que nos fue bien en esta primera experiencia y dijimos, bueno, todo está dado para seguir apostando. Por más difícil que es el cine y que es caro, bueno, nos organizamos para poder hacer una productora y bueno, no sabíamos si íbamos a volver a filmar otra película, Marcado después fue un proceso de cosas que se fueron dando, pero por lo menos empezamos armando la productora, ofreciendo servicios audiovisuales, compramos equipos, empezamos a alquilar y tenemos un rental de equipos y bueno, juntamos dinero
por si en algún momento Se daba. queríamos filmar algún proyecto. Y bueno, y me puse a escribir el guión de Marcado y se le dio luz verde. Iván, y cuando se da esa relación en la que presentás un primer proyecto y tiene esa repercusión en el mundo y decís, wow, bueno, da para armar una productora, empezar a armar, digo, hay como un camino que ahora con Marcado vos decís, che, pará, este detalle no lo podemos perder de vista porque fue el disparador para que nos convoquen desde afuera. Digo, hay un recorrido que uno puede copiar que genere esa expectativa en lo que va a ser la presentación del 19 de marzo. No hay una fórmula que vos digas. Ojalá. Esto funciona, esto no. Es tan azarosa como la vida, pero sí hay que tratar de entender que bueno, pensar que uno cuando se sienta a escribir un guión para una película, tratar de ser sincero con uno mismo y decir, bueno, yo necesito expresar esto, creo que esto es lo que me funciona a mí en principio, y después, como pasó anteriormente, yo cuando escribí El Merchi también, yo creo que uno escribe primero para sí mismo, ¿no? Sí. Tal vez piensa en un lector modelo, pero en realidad es lo que lo mueve, lo que lo toca y le hace resonancia a uno mismo, ¿no? Le emociona a uno mismo, que a veces hay sintonía, ¿no? Y a nivel más social puede haber una concordancia, pero el primer momento de creatividad es uno explora su interior, digamos, y después eso lleva a conectar con los demás. Esto le pasa a los que escriben canciones, a los que escriben novelas, cuentos. Yo creo que eso es lo más genuino, no tratar de esta fórmula funciona, bueno, la copio, listo, pego acá. No, me parece que eso hace que sea un refrito de todo, no es genuino, no es auténtico. Puede funcionar, hay cada cosa que funciona, pero bueno, no es lo que la manera en la que yo me pongo a crear, ¿no? Yo trato de llevar algo genuino que realmente crea en eso, ¿no? Que me termine primero gustando a mí, ¿no? Sería muy difícil que yo pueda escribir algo y tratar de filmarlo y comercializarlo y no me sienta cómodo, ¿no? Que primero le tiene que gustar es al que lo hace. Iván, ¿y qué pasa, digo? Porque vos decís, bueno, vos escribís, venía basado en un cuento, ya lo tenías medio pensado, te pusiste a escribir el Marcado. Vos decís, bueno, te sentís cómodo con lo que escribís, va más o menos, pero después cuando va al área de producción, ¿no? Digo, los que laburamos en audiovisual, el productor es como el que tiene la parte más jodida, ¿no? Porque vos le acercás el guión, ¿no? Y decís, che, pero son un montón de actores, pero son un montón de escenarios, pero son un montón, y te empiezan a bochar cosas. ¿Eso pasa o no pasa? O cuando estás escribiendo decís, no, che, me parece que acá me paso porque cuando lo tenga que producir o cuando tenga que hacer esto, digo, ¿te limitás en cuanto a eso o hay alguien que te dice, che, Iván, me parece que no tenemos presupuesto para tanto, o siempre te arrasa? Muy buena pregunta, porque eso es el gran dilema de los que escriben guiones. Yo soy y mi equipo, ¿no? Esto es una película producida por una productora independiente, por lo cual hay inversionistas, pero no, las decisiones estéticas ellos no intervienen, ¿no? Digamos que confiaron en la decisión estética de la productora, que decidió darle luz verde al proyecto. Yo sé que en otras circunstancias hay productores que evalúan el guión a ver qué viable es de hacerlo o no. Yo soy partidario de que cuando uno tiene que escribir no se tiene que poner limitaciones. Tiene que ser sí consciente de lo que está escribiendo, porque no podés, teniendo los recursos con los que uno cuenta, no puede delirar con una película de ciencia ficción al estilo Matrix, por ejemplo. Claro, no hay presupuesto. O Jurassic Park, pero sí, dentro de lo posible, tratar de no limitarse y no borrar, apretar delete, porque no, esto va a ser muy difícil. Lo simplificamos, hacemos todo en una locación y listo. No, eso es fácil. A mí no me va. Yo, cuando escribí el guión, incluso hay escenas muy complicadas que me preguntaban, no solo mi equipo, sino después los actores, Ivo, ¿cómo lo vas a filmar? No sé, cuando llegue el momento... Claro. Ahí viene la magia. Claro, hay un momento enmarcado, hay un momento que hay un tiroteo en todo un edificio, en varios pisos, y que es la escena culminante de la peli, y bueno, es
era un desafío que yo no sabía cómo lo íbamos a hacer. Y bueno, lo dejé en el guión y dije, en algún momento le vamos a encontrar la vuelta, no borremos, bueno, no nos autolimitemos. Así que eso suele pasar. Yo he dado cursos de guión de cine y me preguntan a veces los alumnos cómo escribir. Escribo suelto sin pensar en que después lo tengo que filmar. Es un poco un poco de desequilibrio, ¿no? O sea, sí tenés que ser consciente, pero de que lo tenés que filmar y bueno, tratar de con los recursos que contás es algo viable, pero al mismo tiempo no te limites a que, porque si no terminás filmando algo que en realidad no era la esencia de lo que querías hacer. Entonces, teniendo en cuenta esa dificultad, escribir suelto, escribir libre, y después, bueno, vemos cómo resolvemos. Esta película era re difícil. Yo la hablaba con los compañeros, hubo un montón de dificultades y un montón de locaciones, un montón de actores, y la pudimos hacer. La verdad que fue titánico lo que se hizo, teniendo en cuenta que es una producción independiente. Bien. Claro. Iván, éxitos. Uno se respalda en lo que fue el suceso del Merchi y por ahí desde ahí cree que probablemente Marcado, ese spin-off que cuenta la historia que quedó pendiente en la película anterior, sea la clave para que muchos se acerquen. El 19 de marzo en el Cine Gaumont se va a estrenar esta película, la segunda de Iván Moravsky, con quien estamos charlando. Y bueno, hay ahí toda una expectativa para ver cómo cierran algunas historias de algunos personajes, y no sé por qué intuyo que se deben abrir otras, porque si la línea argumental está pegando tan fuerte, hay que generar algún puentecito, no hay que perder nada, siempre hay una posibilidad, y si gustó a nivel internacional debe haber alguna línea argumental que pegue fuerte en algunos lugares. Por eso a veces es interesante, ¿no?, pararse en el éxito anterior para ver dónde estamos en lo nuevo que se viene. Muchos éxitos para el otro jueves y a darle para adelante. Dale, te agradezco mucho. Comento donde pueden ir siguiendo todo lo que vas apareciendo de la película. Dale. En Instagram de nuestra productora, cine.urbano7. Ahí Sí. vamos a ir subiendo todo, lo que sea el estreno, también cuando estén en venta las entradas. Todavía no están en venta de forma online, pero en pocos días ya lo va a estar. Y bueno, si continúa en cartelera, en principio vamos a estar una semana, hasta el 25, y si nos va bien, seguiremos una semana más, y bueno, y así. Y después, bueno, hay idea de estar en otros cines también, de Capital y de otros del interior. Bueno, todo depende de cómo nos vaya esta semana. Cine.urbano7 a través de Instagram, ahí pueden conocer todo el detalle, a través de eso ponerse un poquitito a tiro, y por qué no llegar al vínculo con el Merchi, como para que llegar al estreno de Marcado tenga de alguna manera toda esa estructura necesaria para entender el spin-off. Iván, gracias por el contacto, gracias por la onda, por todo el tiempo hasta que se concretara esto. Otro día te invitamos acá, se hace mucho más fácil. Y la verdad que sí, era más fácil. No, gracias a ustedes, estuvo muy buena la nota, gracias por las preguntas. Fue muy interesante. Bueno, muchas gracias y muchos éxitos, Chau. Chau. Un abrazo grande, nos vemos, chau. Ahí estábamos charlando con el director de Marcado, ¿sí?, Iván Moravsky. Nosotros hacíamos como hincapié en lo anterior porque hay un spin-off de lo que fue El Merchi, película que llevó adelante en el 2018. Ahora llega esta vuelta para poder conectarnos 19 de marzo en el Gaumont.